Y esta tarde nos da mucho gusto saludar a Jaime Talancón, quien como cada viernes comparte con nosotros una reflexión y análisis sobre temas de actualidad. Te saludamos con mucho gusto, Jaime, adelante. Buenas tardes, Gina, apreciable auditorio. Hoy quiero hablarles de racismo y congruencia en México. La imagen de George Floyd, un hombre afroamericano que murió asfixiado después de que un policía lo tuviera 8 minutos con su rodilla en el cuello ante la mirada indiferente y cómplice de otros 3 policías, no solo desató fuertes protestas en Estados Unidos exigiendo justicia, fin al racismo y a la violencia policial, sino que cimbró a todo el mundo. En México hay gran indignación ante tal hecho. La histórica discriminación y desigualdad social de la comunidad afro en Estados Unidos es lamentable. Representan el 13% de la población, sin embargo, solo en 2019, de las 1.099 personas que murieron bajo custodia policial, 24% eran afroamericanos. En prisión hay un 33% de esa comunidad. Frente a la epidemia del COVID, están siendo también los más perjudicados, no solo por tener condiciones más precarias de salud, sino que muchos no tienen ni acceso a los servicios de salud al no tener con qué pagarlos. Bueno, y en México, ¿cómo la pasan nuestros grupos más vulnerables? Tristemente las cosas no son muy distintas. Veamos algunas similitudes. En marzo pasado en Tijuana, la policía asesinó a Oliver López, que no obstante que ya estaba en el suelo esposado, un policía lo mantuvo con su pie en el cuello hasta que murió por asfixia. Mismo patrón, pero nadie se enteró. O el caso de Giovanni López, asesinado también por policías hace unos días en Jalisco. En México existen altísimos niveles de racismo, clasismo o discriminación por género, origen étnico, discapacidades, grupo social, preferencias sexuales, etc. La encuesta nacional sobre discriminación en México 2017 reportó que el 20% de la población declaró haber sido discriminada en el último año. Hagamos énfasis en la población indígena, quienes por factores como pobreza y marginación se encuentran en absoluta desventaja estructural. El 40% de la población indígena declaró haber sido discriminada debido a su condición de persona indígena, no obstante que en México representan el 21% de la población. En 2015 se reportó que habían 8.412 indígenas en los centros penitenciarios del país, a la espera de una sentencia, con el detalle de que la mayoría no habla español y hay carencia de abogados que hablen lenguas indígenas. ¿Y alguien ha volteado a ver cómo les va a nuestros indígenas en esta pandemia? Como se puede ver, a pesar de las diferencias entre México y Estados Unidos, en nuestro país la exclusión social es un gran obstáculo para vivir en una cultura de trato igualitario. Encontramos la discriminación en los servicios públicos, en el acceso a la justicia, en las oportunidades laborales, en la igualdad de salarios, en el trato cotidiano y en un largo etcétera. Sin importar estratos sociales, en México se ha construido una dinámica de discriminar a quien se puede o se considera inferior. El policía discrimina, pero el ciudadano también. Pareciera que habemos gente de primera y de segunda. Es un fenómeno sistémico que está en todos lados y que debe de parar. Hemos normalizado discriminar y en consecuencia carecemos de parámetros para poder evolucionar como sociedad. Lo paradójico es que a los mexicanos nos molesta o incomoda que nos digan que somos racistas o que discriminamos. Seamos congruentes. El primer paso para corregir es reconocernos. Hasta aquí el comentario, Gina, y dejo al auditor una pregunta para la reflexión. ¿Y tú qué haces para acabar con la discriminación? Muchas gracias. Muchas gracias por la reflexión, Jaime.